Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que les explicaré en este episodio se llama El método de trabajo de Boston Consulting y el tema principal del libro es cómo resolver problemas complejos más rápido y mejor. Todos sabemos que Boston Consulting Group es la firma de consultoría de gestión más importante del mundo. El trabajo principal de una empresa de consultoría de gestión es resolver los problemas que enfrentan otras empresas en su desarrollo, involucrando gestión, estrategia, marketing y muchos otros aspectos. Por lo tanto, lo que enfrentan todos los días es poco tiempo, problemas difíciles y demasiada información. Entonces, en este caso, ¿cómo solucionar y pensar en el problema? ¿Cómo encontrar el núcleo del problema lo antes posible? ¿Cómo encontrar una solución rápidamente? Después de escuchar este programa, espero que todos puedan aprender estas habilidades para hacer nuestras vidas y nuestro trabajo más eficientes. Y este desafío ocurre a menudo en el trabajo, el estudio y la vida de nosotros, la gente común y corriente. Verá, cuando solicita un voluntariado o busca trabajo, necesita examinar grandes cantidades de información para seleccionar opciones que se adapten a sus necesidades y que tengan una alta probabilidad de éxito. Al escribir artículos o informes, necesita digerir una gran cantidad de información mientras organiza sus propias ideas de investigación. Y finalmente llegó a la conclusión, en el trabajo, los resultados de un proyecto a gran escala son muy inferiores a lo esperado. Es necesario revisar todos los aspectos de la información, descubrir el quid y proporcionar soluciones. Todos estos escenarios requieren que usted encuentre soluciones lo más rápido posible cuando el tiempo es escaso, el problema es difícil y hay mucha información. Por eso, en estos momentos, los métodos de trabajo de las empresas consultoras son muy dignos de nuestro estudio y referencia. El autor del libro que vamos a presentar en este episodio es Uchide Kazunari, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Waseda en Japón. Ha trabajado para Boston Consulting Group durante más de 20 años, desde un pequeño empleado hasta el presidente. Tiene una rica experiencia en gestión de consultoría. En 2006, fue seleccionado como uno de los 25 consultores más influyentes del mundo por la revista americana Consulting. Uno de los consultores. Este libro condensa su experiencia práctica adquirida en la industria de la consultoría durante los últimos 20 años. Podemos ver claramente todo el proceso de una empresa de consultoría desde recibir un problema, diagnosticarlo hasta resolverlo. Este libro está dividido en 2 volúmenes, a saber, descubrir problemas con precisión y predecir respuestas con precisión. Nuestra interpretación en este número también se dividirá en 2 partes. Primera parte. Primero, entremos en la primera parte y hablemos sobre cómo detectar problemas con precisión. Tan pronto como se dice esta frase, todos pueden sentirse un poco extraños. ¿No acabo de decir que las empresas de consultoría ayudan a otras empresas a resolver problemas? Entonces el problema debería ser un hecho. ¿Por qué necesitamos encontrar el problema? Dejemos esta pregunta aquí por ahora y respondámosla más tarde. Primero te pedimos que resuelvas un problema muy clásico. Si hay un pastel grande frente a 2 personas, A y B, y te piden que lo dividas entre ellos, ¿cómo crees que es más justa la división? La idea más sencilla es 1,5 personas. Entonces necesitas estudiar cómo dividirlo de manera más equitativa. Quizás quieras utilizar una regla para medir, y también considerar la cantidad de fruta, distribución de la nata, etc. Sin embargo, algunos amigos que han estado expuestos a este problema o han pensado en él antes deben saber que esta no es una solución ideal. Una mejor opción es dejar que A divida el pastel y luego B elija primero el trozo que le guste. ¿Por qué hacer esto? Lo primero que le viene a la mente puede ser que al hacer esto, A dividirá el pastel lo más equitativamente posible porque teme sufrir una pérdida. Esta es una razón. Otra razón más importante es que al hacer esto, ni A ni B se quejarán después y estarán dispuestos a aceptar los resultados que obtengan. Entonces, sobre dividir el pastel. Parece que el problema es cómo dividir el pastel en 2 partes iguales, pero en realidad esto es solo una apariencia. La clave del problema es cómo hacer que ambas personas acepten felizmente el resultado de dividir el pastel. La cuestión de dividir el pastel en realidad representa la mayoría de las cuestiones relacionadas con la distribución de beneficios que vemos todos los días. Como distribución de bonificaciones, distribución de herencias, distribución de beneficios, etc. El núcleo de la solución de estos problemas no debería ser cómo dividir la distribución de manera más equitativa, sino cómo hacer que todos acepten los resultados de la distribución. Esta es la diferencia entre apariencia del problema y clave del problema. Esto responde a la pregunta que acabamos de mencionar, porque muchas veces el problema parece ya estar ahí y todavía necesitamos encontrarlo. Lo que realmente dice es mirar más allá de las apariencias para encontrar el meollo del problema. Tomemos otro ejemplo real. Cuando el autor estaba realizando un trabajo de consultoría, una vez un fabricante japonés de tecnología de la información, le encomendó que le ayudara a formular una estrategia de cooperación. La solicitud de este fabricante es que espera que el equipo del autor pueda ayudarlos a descubrir qué empresa es el mejor socio entre los ganadores corporativos globales. También dieron su candidato favorito, la compañía, una importante empresa estadounidense de tecnología de la información.
Sin embargo, después de comprender mejor la situación, el autor se dio cuenta de que para la empresa E, que ya era la ganadora, el fabricante D era solo uno de los muchos socios de cooperación. Por lo tanto, si coopera con la compañía E, no solo será difícil para el fabricante de obtener condiciones de cooperación favorables, sino que también puede ser difícil para el fabricante de tomar la iniciativa en el negocio después de la cooperación, e incluso puede ser tratado como subsidiaria de la compañía E. Por lo tanto, el autor cree que la pregunta planteada originalmente por el fabricante de ¿cuál es el mejor socio entre los ganadores corporativos globales? ¿Es errónea o es solo una apariencia? Si piensa más profundamente, encontrará que la razón por la que quieren cooperar con las empresas ganadoras es porque quieren utilizar el poder de los ganadores para convertirse ellos mismos en ganadores. En este caso, la pregunta clave es, en realidad, ¿con qué empresa unir fuerzas para que el fabricante de pueda resultar ganador? Más tarde, basándose en esta idea, ajustaron su estrategia de cooperación y finalmente eligieron como socio de cooperación a una empresa estadounidense que en ese momento no podía considerarse ganadora. Posteriormente, las dos empresas desarrollaron juntas un importante sistema de telefonía móvil. Este sistema de telefonía móvil también se ha convertido en un estándar de la industria. Las dos empresas también lograron un desarrollo sustancial al mismo tiempo, creando una situación beneficiosa para todos que superó las expectativas. Lo que se dijo anteriormente es que descubrimiento preciso del problema significa encontrar la clave del problema a través de la apariencia del problema. Entonces, ¿cómo encontramos la clave del problema? El libro también ofrece algunos métodos. Lo primero es considerar el problema desde la perspectiva de la persona que planteó el problema. Como acabamos de mencionar, en el ejemplo del fabricante japonés de, el autor fue un paso más allá basándose en sus demandas y desenterró lo que realmente quería desde la perspectiva del fabricante. El autor entrevistó una vez a 10 consultores senior de Boston Consulting y les preguntó cómo exploraban las cuestiones clave. Encontró que la mayoría de los consultores senior valoraban las entrevistas cara a cara con los clientes. Mientras hablan, piensan en lo que la otra persona quiere y no quiere a través del habla y la expresión de la otra persona. Un consultor senior dijo, hay que pensar en primera persona, es decir, pensar en uno mismo como el responsable de esta empresa, y luego pensar qué hacer. De esta forma puedes asegurarte de que lo eres. En el juego, y póngase en su lugar, en lugar de ser simplemente un espectador. Otro método consiste en utilizar un punto problemático como trampolín para pensar y descubrir puntos problemáticos más críticos. Por ejemplo, usted es empleado de una guardería privada. Recientemente se ha abierto una nueva guardería cerca de usted. Utilizan juegos para enseñar a los niños conocimientos preescolares y también escriben material didáctico popular e interesante, lo que atrae a muchos padres a inscribirse con sus hijos. Esto le roba parte de su sustento. Entonces el director le dijo, pensemos en contramedidas y veamos cómo podemos competir con ellas. El indicador más significativo de competencia entre los jardines de infancia es el número de solicitantes. Entonces usted cree que el problema clave es cómo aumentar el número de solicitantes. Respecto a este tema, el plan que usted formuló es reducir las tasas de matrícula, enviar más folletos y eximir de las tasas de inscripción a las familias que introducen nuevos estudiantes. Sin embargo, el efecto de esto no es bueno. Entonces, comienza a utilizar el método del trampolín de pensamiento para centrarse en la pregunta cómo aumentar el número de solicitantes y pensar en cuestiones relacionadas antes y después. Entonces, piensas que la razón por la que el nuevo jardín de infantes tiene tantas inscripciones es porque han adoptado métodos innovadores para hacer que la calidad de su enseñanza parezca mayor. Esto demuestra que a la hora de elegir una guardería, los padres valoran más la calidad de la enseñanza que el precio. Entonces, quizás su enfoque debería ser cómo mejorar la calidad de la enseñanza. Entonces, de esta manera, tiene una nueva estrategia de acción. Comenzar a contratar personal especial para capacitar a los maestros de jardín de infantes en el jardín de infantes y mejorar sus capacidades de orientación. También contratará maestros de jardín de infantes más experimentados y famosos del exterior para mejorar sus métodos de enseñanza. Etc. De esta manera mejoré mi competitividad y también aumentó el número de postulantes. Se trata de utilizar un problema como trampolín para pensar y buscar la clave del problema antes, después y alrededor de él. Hasta ahora hemos hablado de dos métodos para descubrir la clave del problema. Están pensando desde la perspectiva de la parte problemática y trampolín de pensamiento. A continuación, hablemos del tercer método, llamado bloqueo de filtro. Escuchemos primero un ejemplo. Una empresa se encontró con un ladrón. Este es un síntoma del problema. ¿Cuál es entonces la clave del problema a resolver? En términos de razones, si un ladrón se encuentra con una empresa, puede ser que el sistema antirrobo de la empresa no sea perfecto o que el sistema de reporte de información no sea sensible. La gente solo descubre que la empresa fue robada un día después. En términos de consecuencias, si la empresa se encuentra con un ladrón, la empresa se verá perjudicada, las ganancias se verán afectadas, además, el robo puede ser denunciado por los medios y la imagen de la empresa se verá dañada. Al principio, podemos enumerarlos como alternativas a la clave del problema. Se puede observar que detrás de cada alternativa hay un plan de acción correspondiente.
Por ejemplo, si el sistema antirrobo no es lo suficientemente perfecto, el plan de acción correspondiente es instalar vallas, instalar vigilancia y encontrar una empresa de seguridad. Si el sistema de informes internos no es lo suficientemente completo, la acción correspondiente es mejorar el sistema y formular un plan de respuesta a emergencias. Para pérdidas de propiedad de la empresa, el plan de acción correspondiente es estimar el monto de la pérdida, comunicar sobre reclamaciones de seguros. La imagen de la empresa está dañada, lo que corresponde a relaciones públicas de emergencia, hablar en los medios, etc. Después de enumerarlos, lo primero que mucha gente puede pensar es en cómo resolver todos estos problemas. Pero el autor dijo que si piensas de esta manera, es posible que no puedas resolver el último problema. Debido a que los recursos comerciales y humanos de una empresa son limitados, si lo quiere todo, es probable que pierda de vista una cosa. Por lo tanto, de estos problemas alternativos, se debe seleccionar uno como asunto urgente, es decir, el problema que debe resolverse en el presente, tratarlo como el problema clave y abordarlo primero. Por ejemplo, en el ejemplo anterior de robo a una empresa, enumeramos alternativas para los problemas clave. Entre estas alternativas, la información de los medios es un evento incierto, y en comparación con el abuso de confianza y ética, el impacto del robo en la imagen de la empresa es relativamente limitado. En cuanto a mejorar el sistema de notificación, esto requiere que la dirección de la empresa celebre reuniones para estudiar, formule reglas detalladas, y luego, si se promueve en toda la empresa, todo el proceso llevará mucho tiempo. Al observar las reclamaciones de seguros, cuando las pérdidas financieras de la empresa ya han ocurrido, las reclamaciones de seguros solo necesitan seguir paso a paso proceso, y no es una cuestión crítica que deba abordarse con urgencia. Después de evaluar varias alternativas, las personas descubrieron que mejorar el sistema antirrobo es una opción más rápida y eficaz y también puede evitar que la empresa vuelva a ser robada, por lo que se deben concentrar los recursos en solucionarlo primero. El autor dijo que esta es una diferencia importante entre la gestión empresarial y la discusión teórica. Las operaciones comerciales deben tener plenamente en cuenta las limitaciones de recursos y las dificultades prácticas, lo que a menudo hace que las empresas no puedan cubrirlo todo. En tales situaciones, es muy importante concentrarse rápidamente y priorizar las cuestiones clave. Después de resolver los problemas clave, si le sobra energía, mire otros problemas secundarios. Es como si un paciente fuera empujado a la sala de emergencias. Ha caído en coma y está sangrando por la cabeza y los pies. El personal de emergencia debe concentrarse en los problemas más peligrosos para la vida, como la hemorragia intracraneal, en un tiempo limitado y ocúpate de ellos primero. No se trata de ponerte primero una curita en los dedos de los pies. De manera similar, una empresa cuya cadena de capital está rota y al borde de la quiebra debe primero identificar el punto de sangrado que debe priorizarse y salvar los signos vitales primero, y luego pensar en otras cuestiones, como si se debe optimizar el proceso de toma de decisiones. ¿Deberíamos cambiar el software de colaboración de oficina, etc.? Uno de los predecesores del autor en la industria de la consultoría le dijo una vez, estrategia significa darse por vencido. Más tarde, siguió recordando esta frase. Muchas veces, resulta más difícil decidir qué no hacer que hacer a la hora de solucionar problemas. Pero si queremos mejorar la eficiencia en la resolución de problemas, esto es lo que debemos hacer. Hasta aquí hemos terminado de hablar de cómo detectar problemas con precisión. El autor enfatiza que la razón por la cual la identificación precisa del problema es importante es que no importa cuán fuerte sea la capacidad de resolución de problemas de una persona, si responde las preguntas incorrectas, sus esfuerzos serán en vano y pueden causar pérdidas. Por ejemplo, al perder peso, si la pregunta clave es ¿cómo comer menos?, en lugar de desarrollar músculo, perder grasa y aumentar la tasa metabólica basal, entonces no solo la pérdida de peso puede volverse cada vez más lenta, sino que también se vuelven más pesados, pero también se pierde energía, dañando las funciones del cuerpo. Cuando éramos estudiantes, todos los problemas que enfrentábamos eran dados, así que en lo que nos enfocamos en cultivar fue solo la capacidad de resolver problemas. Pero nadie en la consultoría, en otras profesiones o en la edad adulta nos dice qué preguntas debemos responder. Por lo tanto, cada uno debe definir, descubrir y responder las preguntas por sí mismo. Por lo tanto, la detección precisa de problemas es una habilidad esencial para casi todos los adultos. La segunda parte. Hablemos de los métodos de trabajo de Boston Consulting Group. Después de descubrir la clave del problema, el siguiente paso obvio es resolver el problema o, en otras palabras, encontrar la respuesta al problema. Ya sea una empresa o un profesional, tiene que enfrentarse a diversos problemas todos los días, como cómo mejorar las ganancias, cómo mejorar las capacidades de I+D, cómo derrotar al enemigo en la competencia, etc. Además, cuando escribimos informes, artículos y planes, esencialmente estamos resolviendo problemas específicos, pero algunos son a nivel práctico y otros a nivel teórico. Al resolver problemas, muchas personas primero recopilan la mayor cantidad de información posible para comprender el panorama completo del asunto y luego piensan en las soluciones. Esta práctica se llama pensamiento exhaustivo. Las personas a las que les gusta utilizar el pensamiento exhaustivo para resolver problemas generalmente creen que cuanta más información, más útil será para tomar decisiones buenas y correctas. Al principio el autor también lo pensó así.
Sin embargo, después de llegar al Boston Consulting Group, descubrió que el pensamiento exhaustivo rara vez se utilizaba para resolver problemas. Porque, en el proceso de contactar a la empresa, sintieron que, aunque parecía seguro, la eficiencia de la operación era relativamente baja y no se garantizaba la precisión. Por ejemplo, las empresas que adoptan un pensamiento exhaustivo suelen ver este fenómeno: una empresa decide replanificar su estrategia operativa para revertir el mal desempeño. Entonces comenzaron a investigar todos los problemas potenciales, desde grandes problemas que afectaban a todo el cuerpo hasta pequeños problemas con las semillas de sésamo y los frijoles mango. Incluyendo el desarrollo de productos, el número de solicitudes de patentes, los costos de producción, la cantidad de inventario, la calidad del producto, la publicidad, el personal de la organización, etc. Haga un inventario de todas las áreas que se sientan problemáticas. Luego, la empresa comenzó a estudiar estos problemas uno por uno, analizando en qué medida tenían un impacto negativo en el desempeño y la relación entre cada problema. Sin embargo, este proceso lleva mucho tiempo. Por ejemplo, originalmente se planeó tomar 3 meses para resolver el problema, pero después de verificar todos los problemas en detalle y de manera general, es posible que solo queden unos pocos días. Esto conducirá al hecho de que cuando se llegue a la etapa de toma de decisiones más importante, no habrá tiempo para discutirlo en detalle debido a limitaciones de tiempo. Incluso si se descubre la clave del problema y desea discutirlo más a fondo o si recopila información adicional, no tendrá tiempo y solo podrá tomar una decisión apresuradamente. Sin mencionar que si hay un problema con el juicio de la investigación anterior, será demasiado tarde para corregirlo. Por lo tanto, muchos consultores excelentes utilizan otro método llamado pensamiento de hipótesis cuando buscan respuestas a sus preguntas. Es decir, cuando la información no es suficiente, primero se da una respuesta tentativa basada en una investigación preliminar. Esta respuesta tentativa se llama hipótesis, luego, la hipótesis se itera y revisa en base a investigaciones o experimentos posteriores, finalmente se obtiene la respuesta. Con respecto a este tipo de pensamiento hipotético, el libro también da un ejemplo de juego de ajedrez, que es muy vívido. Hay un jugador de ajedrez profesional en Japón llamado Zheng Jianyu. Es reconocido como un genio ajedrecista en Japón, con diversos estilos de ajedrez, variadas habilidades de lucha y una tasa de victorias muy alta. Este jugador de ajedrez es una persona muy buena utilizando el pensamiento de hipótesis. El tipo de ajedrez que juega Zheng Jianyu se llama shogi, que es un tipo de ajedrez con características japonesas. En el juego de shogi, hay nada menos que 80 movimientos por cada movimiento. Anyu dijo que el punto clave antes de hacer un movimiento no es examinar todas las posibilidades en detalle, sino confiar en la experiencia pasada y la intuición para eliminar la mayoría de los movimientos en un instante, dejando solo 2 o 3 tipos de movimientos que parecen factibles. Y luego prueba estos 3 movimientos en el juego de ajedrez simulado en tu mente y finalmente toma una decisión. En realidad, esto se parece mucho al pensamiento hipotético, donde primero se seleccionan respuestas que parecen buenas entre todas las posibilidades y luego se prueban y revisan. En otras palabras, es necesario actuar tan pronto como parece factible, en lugar de tomar una decisión después de confirmar todas las posibilidades de todas las formas posibles. Esta forma de pensar funciona bien en el ajedrez, pero también funciona bien en los negocios. El autor dice que, de hecho, a excepción del Boston Consulting Group, toda la comunidad consultora utiliza la palabra hipótesis como si fuera una práctica común. Cuando hablamos de cosas, a menudo preguntamos, ¿cuál es tu hipótesis? O, mi hipótesis es besos. El proceso de pensamiento de hipótesis permite a los consultores trabajar de forma más rápida, fluida y precisa. Además, este método puede ser utilizado por todos cuando necesiten resolver un problema. El pensamiento de hipótesis se divide principalmente en 2 pasos: establecer una hipótesis y probarla. Hablemos de ello uno por uno. Empecemos por establecer una hipótesis. El Boston Consulting Group realizó una vez un cuestionario interno para preguntar a los consultores en qué circunstancias suelen plantear hipótesis. Las respuestas en primer y segundo lugar fueron discusiones y entrevistas, respectivamente. Las discusiones, por supuesto, son las ideas que surgen de las discusiones durante las reuniones con colegas y clientes. Muchas personas suelen utilizar este método. Por ejemplo, cada semana hacemos una reunión de selección de temas para hacer preguntas, dudas y sugerencias sobre los libros que seleccionamos y los esquemas que hicimos. En ese intercambio continuo de ideas exploramos buenas ideas. Además, cuanto más siento, más cuando se encuentra en una situación difícil y se siente inseguro, más necesita discutir con los demás y aprender de las ideas de otras personas. Además, otro método mencionado en el libro es la entrevista, que consiste en hablar con los clientes cara a cara o ir a la empresa del cliente para una visita in situ. Este truco es muy útil tanto para particulares como para empresas. Por ejemplo, en una gran empresa, los gerentes de I+D dedican más de la mitad de su tiempo a la plataforma de ventas de primera línea de la empresa y una gran parte de su trabajo diario implica entrevistar y comunicarse con los clientes. Esto llevó a la conclusión de un principio de acción denominado la primera línea pide fuego, que significa brindar apoyo a la primera línea de ventas y prestar atención a la voz de los clientes. Además, muchas empresas realizan ahora un gran número de entrevistas a los usuarios antes de lanzar nuevos productos. Determinar las necesidades y experiencias reales de los usuarios.
En definitiva, las discusiones y entrevistas son los métodos más utilizados por los consultores para establecer hipótesis, y también son métodos eficaces para estimular la generación de nuevas ideas en nuestro trabajo diario. Ya sea una discusión o una entrevista, podemos descubrir que no se pueden pensar en buenas ideas sentándonos a la mesa y meditando, sino que necesitamos salir de la oficina, comunicarnos más y comprender mejor la situación real. En el libro, el autor también habla de algunas técnicas que utilizan los consultores al realizar entrevistas y que también vale la pena conocer. Lo primero es que cuando te encuentres con problemas importantes, no debes dejarlos pasar fácilmente, sino profundizar capa por capa. Por ejemplo, cuando el entrevistado dice, el producto de nuestra empresa tiene una alta participación de mercado y es bien recibido por el mercado, no responda simplemente, eso es. También debe continuar preguntando, ¿por qué el producto A tiene una cuota de mercado tan alta? El entrevistado puede responder, porque el producto A es muy competitivo. Luego hay que seguir preguntando, ¿cuál crees que es la principal fortaleza? En este momento, la entrevista comienza a profundizarse. Si el encuestado responde, el producto A está diseñado con un estilo retro único, o, el producto A tiene una función más que productos similares, entonces usted realizó una investigación exhaustiva y descubrió que, el producto A tiene una alta participación de mercado. Detrás de esto. Además, dado que el objetivo de la entrevista es lograr que la otra parte diga la verdad y los puntos clave, a veces es necesario utilizar algunas palabras duras. Supongamos que una persona a cargo del desarrollo de un producto dice que la razón por la cual el producto no se vende bien es que hay un problema con el método de comercialización. Luego, en este momento, se pueden hacer preguntas estratégicas, como decirle al responsable, pero a juzgar por los datos, el motivo del producto invendible probablemente sea la falta de competitividad del producto en sí. ¿Qué opinas del producto? ¿Competitividad del producto? ¿Qué? O haga un seguimiento y pregunte, quiero confirmar con usted nuevamente, ¿hay algún problema con el producto en sí o con la estrategia de marketing? Si hay un problema con la estrategia de marketing, ¿el problema está en el canal, el precio o la publicidad? Sin embargo, hay que tener cuidado de mantener la calma y la cortesía al cuestionar, y no herir la autoestima de la otra persona. No digas cosas como, hay algo mal en tu idea, o, lo estás haciendo mal, te enseñaré cómo hacerlo. En cambio, debemos guiar a la otra parte para que descubra el problema por sí misma haciendo preguntas y persiguiendo preguntas. Después de establecer una hipótesis a través de discusiones, entrevistas o encuestas, el siguiente paso es probar la hipótesis. Para probar la hipótesis, también se puede utilizar la discusión. Puedes tomar tu hipótesis y hablar con personas con diferentes perspectivas para ver qué piensan. Además de colegas y clientes, también puede chatear con expertos de la industria, consumidores del mercado, etc. Además, existe una forma muy importante de probar hipótesis, que es la experimentación. La cadena japonesa de tiendas de conveniencia 7-Eleven es muy buena en el uso de este método. Los ingresos operativos anuales de 7-Eleven a menudo superan los 170.000 millones de yenes y su margen de beneficio operativo supera el 35%, que es el nivel más alto en la industria minorista japonesa. Sin embargo, si realiza una investigación in situ sobre las tiendas de conveniencia 7-Eleven, encontrará que, ya sea por los precios o la gama de productos, no es diferente de la mayoría de las otras cadenas de tiendas de conveniencia, y la ubicación puede no ser particularmente buena. Entonces, ¿por qué 7-Eleven todavía puede generar ganancias tan enormes? El autor dijo que una gran razón detrás de esto es que 7-Eleven llevará a cabo repetidamente el ciclo de construir hipótesis y probar hipótesis. Por ejemplo, en el pasado, la sección de bebidas de 7-Eleven se basaba en la idea de cuanto más completos sean los productos, mejores serán las ventas, y trataba de incluir tantas categorías de bebidas como fuera posible. Más tarde quisieron aumentar aún más las ventas globales del sector de bebidas, por lo que establecieron una hipótesis: cuanto más productos deslumbrantes haya, más consumidores se verán ahogados en un torrente de información y no podrán encontrar lo que realmente quieren comprar. Para evitar que ocurra esta situación, ¿las tiendas de conveniencia deberían realizar primero una ronda de selección de productos para los consumidores? Para comprobar esta hipótesis, el 7-Eleven de Japón redujo experimentalmente a 1/3 la variedad de productos en el sector de bebidas. Según el pensamiento anterior, el rendimiento de las ventas debería disminuir a medida que disminuye la variedad de productos. Sin embargo, esta vez los resultados experimentales realmente verificaron la hipótesis y el rendimiento aumentó en un 30%. ¿Por qué? La razón es que cuando 7-Eleven racionaliza sus productos, reduce aquellos que normalmente no se venden bien y destina el espacio vacío en los estantes a los productos más vendidos. Esto permite a la mayoría de los clientes ver los productos que quieren comprar de un vistazo y evita la situación en la que los productos más vendidos se agotan rápidamente y no hay tiempo para reponerlos. Hay muchos ejemplos similares. Por ejemplo, suponiendo que vender sándwiches y tazas de sopa juntos aumentará las ventas generales de estos dos productos, luego junte los dos artículos al día siguiente para ver el efecto. Si las ventas son realmente mejores que antes, significa que la hipótesis es correcta. Si las ventas empeoran, vuelva a colocarlas en la posición original o piense en otras formas y luego tome medidas para verificarlo.
Dado que 7-Eleven ha establecido un sistema de información completo, se establece una hipótesis el primer día y los resultados se pueden obtener a través de datos de ingresos al día siguiente. Si es necesario, se pueden realizar otros experimentos para verificar nuevas hipótesis al día siguiente. En un año se pueden realizar como máximo más de 300 experimentos. Se puede decir que las operaciones diarias de 7-Eleven van mejorando poco a poco en este ciclo continuo de establecer hipótesis, verificar hipótesis, iterar hipótesis. Por último, también hubo buenos comentarios sobre los datos de beneficios. En el trabajo de consultoría, el proceso de los consultores que ayudan a las empresas a resolver problemas es similar. Primero establecen hipótesis a través de discusiones, entrevistas o encuestas, y luego las prueban mediante demostraciones y experimentos. Luego, basándose en los resultados de las pruebas, confirman o iteran y ajustan las hipótesis, acercándose cada vez más al camino óptimo para resolver el problema. Problema. Por supuesto, si diferentes personas adoptan el mismo método, los resultados no serán exactamente los mismos. Algunos son eficientes y precisos, mientras que otros son relativamente débiles. La razón detrás de esto, dicen los autores, es que sus capacidades de pensamiento hipotético son diferentes. Para desarrollar una gran capacidad para pensar en hipótesis, debe tener un sentido de exploración que no se conforme con las apariencias y preguntar constantemente ¿por qué? Debe tener la apertura para absorber rápidamente nueva información y adoptar las opiniones de otras personas, y lo más importante, hay que tener una inteligencia indomable y reconocer la resiliencia. Cuando se intenta formular una hipótesis por primera vez, los errores son comunes. Pero si abandonas el pensamiento hipotético por esto, nunca podrás mejorar tu capacidad de pensamiento hipotético. La formación de hipótesis depende de la acumulación de experiencia. Por lo tanto, solo aquellos que están dispuestos a luchar repetidamente y acumular experiencia pueden llegar al punto en el que puedan proponer hipótesis inteligentes basadas en solo una pequeña cantidad de información. Se trata de una regla de hierro que el autor descubrió tras contactar con cientos de consultores. Ahora, repasemos los aspectos más destacados. El trabajo principal de una empresa de consultoría es resolver los problemas que enfrentan otras empresas en su desarrollo. El principal desafío al que se enfrentan todos los días es cómo encontrar soluciones a los problemas de la forma más rápida y precisa posible. Cuando los problemas son difíciles, hay mucha información y el tiempo escasea. Y este desafío ocurre a menudo en el trabajo, el estudio y la vida de nosotros, la gente común y corriente. A medida que el ritmo se vuelve cada vez más rápido y la eficiencia se vuelve cada vez más importante, los métodos de trabajo de las empresas consultoras son sin duda dignos de nuestro estudio y referencia. En general, las tareas laborales de las empresas de consultoría se pueden dividir en dos partes. La primera es descubrir con precisión el problema, la segunda es predecir con precisión la respuesta. Descubrimiento preciso del problema significa analizar los síntomas del problema para encontrar el meollo del problema. Requiere que primero nos pongamos en la posición del cliente, o de la parte que planteó el problema, y utilicemos esta posición como punto de partida para establecer un sistema de coordenadas básico para observar el problema. Luego, puede usar el método de trampolín de pensamiento para encontrar primero un punto problemático y luego usarlo como trampolín para encontrar puntos problemáticos más críticos, o usar el método de bloqueo local para enumerar primero todos los problemas alternativos y luego comenzar. De entre estos problemas alternativos, selecciona un asunto urgente, es decir, el problema que debe resolverse en este momento, trátelo como el problema clave y trátelo primero. Después de encontrar la clave del problema, el siguiente paso es resolver el problema o, en otras palabras, predecir con precisión la respuesta. Al resolver problemas, a muchas personas les gusta centrarse en el lado pequeño, recopilar tanta información como sea posible, reconstruir el panorama completo del asunto y luego analizarlo para encontrar la solución más segura. Esta forma de pensar se llama pensamiento exhaustivo. Aunque el pensamiento exhaustivo tiene sus ventajas, cuando el tiempo es escaso y las tareas pesadas, a menudo necesitamos identificar rápidamente los puntos clave y encontrar soluciones. Cuando las empresas de consultoría se enfrentan a esta situación, una forma común de pensar es el pensamiento hipotético. Es decir, cuando la información no es suficiente, primero se da una respuesta tentativa basada en discusiones, entrevistas o encuestas preliminares. Esta respuesta tentativa se llama hipótesis, luego, se prueba con base en demostraciones y experimentos adicionales. Hipótesis, y luego, con base en los resultados de la prueba, confirme o itere y ajuste la hipótesis, y acérquese al camino óptimo para resolver el problema poco a poco. Se puede ver que, en comparación con el método del pensamiento exhaustivo, que primero se centra en los detalles y gradualmente reconstruye el panorama completo, la característica del pensamiento hipotético es partir del panorama completo de las cosas, dar un juicio preliminar, y luego basándose en para situaciones más profundas y específicas, realice ajustes en la dirección o los detalles. Los consultores han descubierto en la práctica que esto puede ayudarnos a comprender la situación general y resolver los problemas más rápidamente. Como dijo el gurú de la gestión Warren Bennis, los gerentes mantienen los pies en el suelo, pero los líderes mantienen la vista en el horizonte. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete.
Jaja, ¿recuerda que te gusta?